Entras en la casa. Bajo tus pies, el suelo de piedra. No hay ventanas. Solo una estrecha rendija en la pared, por donde una delgada línea de luz corta la oscuridad. Huele a humo, a lana y a tierra. En un rincón algo se mueve. No es un ratón, es una cabra. Justo aquí, en este mismo espacio de menos de 20 metros cuadrados, viven 7 personas. Y la cabra. Detente un segundo. Es en una casa como esta donde entraba Jesús cuando visitaba a la gente. Es esta la casa que describía en sus parábolas. Es entre estas paredes donde nacieron las palabras que, 2000 años después, leen miles de millones de personas. Pero aquí está lo más impactante. Casi todo lo que crees saber sobre estas casas es incorrecto. Y no es porque no hayas prestado atención al leer. Es porque en cada película sobre Cristo, en cada ilustración de la Biblia y en cada pesebre navideño, estas casas se representan según la visión de los artistas de los siglos XVIII y XIX, románticas, limpias, espaciosas. La realidad era completamente distinta, y esa realidad lo cambia todo: la forma en que lees el Evangelio, lo que escuchas en las parábolas y la imagen que tienes de Jesús. Mira este video hasta el final, porque el último dato sobre la casa Galilea transformará por completo una de las escenas más famosas del Evangelio, una escena que creías entender. Empecemos por los cimientos. Literalmente, cuando los arqueólogos de los siglos XX y XXI comenzaron a excavar sistemáticamente las aldeas galileas del siglo I, Cafarnaúm, Nazaret, Magdala, Corosaín, descubrieron algo inesperado. Las casas eran pequeñas, de unos 20 metros cuadrados, mucho más pequeñas de lo que sugería la literatura popular. Estas no son cifras abstractas. Imagina una sala de estar amplia en un apartamento moderno. Ese era todo el espacio vital para una familia de entre 5 y 8 personas. Allí dormían, cocinaban, trabajaban, criaban a sus hijos, recibían invitados, guardaban herramientas y mantenían al ganado. Todo en un mismo lugar. Pero antes de que esto te parezca simple pobreza, escucha bien, porque estas casas estaban diseñadas con una lógica funcional tan precisa que los arquitectos modernos que las estudian hablan de un ingenio de ingeniería sorprendente. Desglosemos la casa por partes. El material de construcción del siglo I en Galilea era el basalto y la caliza. No es casualidad. El basalto, una roca volcánica, abunda en la zona del mar de Galilea. Es pesado, oscuro y resistente. Los muros de basalto, con un grosor de entre 60 y 90 centímetros, podían mantenerse en pie durante décadas sin necesidad de reparación. Pero hay un detalle que casi todos pasan por alto. Los muros no eran monolíticos. Por fuera, piedra labrada de gran tamaño. Por dentro, fragmentos más pequeños. Entre ambos, un relleno de tierra, grava fina y cal. Es la técnica conocida como muro de doble paramento, empleada desde el segundo milenio antes de Cristo. Esto otorgaba inercia térmica. Los muros absorbían el calor durante el día y lo liberaban por la noche, cuando en Galilea, incluso en verano, puede hacer frío. No era algo primitivo, era una tradición constructiva adaptada y probada durante siglos. Aquí es donde empieza lo más interesante y lo más importante para comprender el Evangelio. La casa Galilea del siglo I solía tener 2 niveles en el suelo. No 2 plantas, sino 2 niveles. La diferencia entre ellos era de unos 40 a 60 centímetros. El nivel inferior, más cerca de la entrada, era el espacio para los animales. 1 o 2 cabras, algunas ovejas, a veces un asno. Por la noche los metían dentro. Había 3 razones para esto. Primero, protección contra los ladrones. El ganado era el capital. En una aldea del siglo I, perder una cabra significaba perder la leche, el queso y la lana, una parte significativa del ingreso familiar anual. Segundo, protección contra los depredadores. La Galilea del siglo I no era un paisaje bíblico apacible. Los chacales, las hienas e incluso algún leopardo ocasional no eran cuentos de hadas. Por la noche, los animales afuera estaban en peligro. Tercero, y esto es fascinante, la calefacción. El cuerpo de una cabra genera calor.
Varios animales respirando en un espacio cerrado elevan la temperatura interior varios grados. En invierno, en Galilea, la temperatura nocturna puede bajar hasta los 0 grados. Esos pocos grados de diferencia marcaban la distancia entre un sueño reparador y la hipotermia para un niño. El nivel superior era el espacio familiar. Aquí es donde transcurría la vida. Se dormía sobre esteras que, por la mañana, se enrollaban y se guardaban contra la pared. Se cocinaba en un pequeño fogón. Los niños aprendían. Los hombres trabajaban con sus herramientas. No había habitaciones, no había puertas. Un solo espacio con diferentes funciones según la hora del día. Y es justo aquí donde encontramos el primer puente hacia el Evangelio. ¿Recuerdas la parábola de la moneda perdida? Lucas 15, 8 a 9 dice: «¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla?» La mayoría de la gente imagina una habitación acogedora, iluminada por una vela y una limpieza ordenada. Ahora imagina una auténtica casa Galilea, un espacio único y oscuro. El suelo es de tierra apisonada, con irregularidades donde se asientan ánforas enterradas. Hay paja, rastros de animales. Una moneda de unos 14 o 15 milímetros, del tamaño de un botón pequeño, ha caído en algún lugar en la penumbra. Encender una lámpara no es un gesto hogareño, es una medida de emergencia. Es una búsqueda desesperada en un espacio casi impenetrable, donde la moneda pudo haber quedado cubierta por la tierra, tapada por una estera o rodado bajo una vasija. Es pánico real y es un alivio real al encontrarla. La parábola no es una metáfora bonita. Describe una crisis concreta y físicamente comprensible para cualquier oyente de la época. Ahora levanta la mirada. El techo de la casa Galilea es, quizás, el detalle menos comprendido por el hombre moderno y al mismo tiempo uno de los más cruciales para entender el Evangelio. La estructura era la siguiente. Sobre los muros se colocaban vigas de madera, generalmente de árboles disponibles en la región como el olivo, la higuera o, en familias más acomodadas, cedro importado. Sobre las vigas se ponía un entramado de ramas y juncos. Encima de todo, una capa de tierra apisonada con paja mezclada con cal. El espesor de esta capa era de unos 15 a 25 centímetros. No era teja, no era piedra de techumbre, era tierra compactada. Y esto implica varias cosas, cada una más importante que la anterior. Primero, el techo requería un mantenimiento constante. Después de cada lluvia, se necesitaba un rodillo de piedra especial para compactar la superficie empapada. Tener uno de estos rodillos en casa era una herramienta básica, casi como una pala hoy en día. Segundo, el techo era un espacio habitable. No era decorativo ni accidental, era un espacio de vida real. En verano, en el techo se secaban higos, uvas y dátiles. Allí se extendía el grano tras la trilla. Allí se cosía la ropa, se reparaban herramientas y los vecinos conversaban. Allí se dormía en las noches calurosas. Allí se oraba al amanecer, cuando el cielo aún estaba rosado. Al techo se subía por una escalera exterior, no interna sino externa, adosada al muro. Y aquí está el segundo puente hacia el Evangelio, uno de los más asombrosos. Marcos 2, 1 a 5 cuenta que 4 hombres cargaban a un paralítico hacia Jesús en Cafarnaúm. La casa estaba abarrotada, era imposible entrar. Entonces levantaron el techo y bajaron la camilla con el hombre justo frente a Jesús. La mayoría de los lectores ven esto como una especie de milagro en sí mismo. ¿Cómo pudieron siquiera desmontar un techo? Parece una estructura monumental, pero si sabes que el techo es una capa de tierra apisonada con paja sobre ramas, todo cobra sentido. Desmontar un techo así no es físicamente difícil. Quitar la tierra, apartar las ramas, abrir un hueco lo suficientemente grande. Es un trabajo de pocos minutos para 4 hombres decididos. Detalles que parecían milagrosos resultan ser técnicamente exactos. Pero hay algo más de lo que casi nunca se habla. Cuando desmontaron el techo sobre la cabeza de Jesús y empezaron a bajar al hombre, sobre todos los que estaban en la casa cayó tierra, polvo, piedrecitas, quizás fragmentos de ramas. Jesús no se apartó, no detuvo lo que estaba pasando. Miró hacia arriba y vio la fe
La encarnación fue tan física que incluyó polvo sobre su cabeza. El tercer espacio, el patio interior. No todas las casas lo tenían, pero en las aldeas donde vivían varias familias, surgía un espacio común entre las viviendas. El yatzer, o patio, era un lugar semipúblico. Allí estaba el molino de piedra para el grano, el fogón común, y se reunían las mujeres durante su labor. El yatzer es donde ocurría la vida social de la aldea a diario. No en la sinagoga, allí se iba los sábados, ni en el mercado, al que se iba por necesidad. Era en el patio. Jesús, criado en Nazaret, conocía estos patios. Entendía la dinámica de ese espacio. ¿Quién habla con quién? ¿Quién visita a quién? ¿Qué se oye a través de los muros bajos? Cuando más tarde decía que lo que se dice en la oscuridad se oirá a la luz y que lo que se dice al oído se proclamará desde los terrados, no era poesía. Era la realidad acústica de una aldea galilea, donde los muros son finos, los techos bajos y la vida transcurre de forma casi pública. Entra, deja que tus ojos se acostumbren a la penumbra. Cuando por fin logres ver, no encontrarás caos. Verás un orden riguroso basado en un minimalismo llevado a la perfección funcional. En una casa galilea del siglo I existían solo 4 categorías de objetos, nada más. Primero, las esteras. Cada miembro de la familia tenía su propia estera, tejida con juncos o fibras de palma. Por la mañana se enrollaba y se apartaba, por la noche se extendía de nuevo. Era, al mismo tiempo, cama, asiento, superficie de trabajo y alfombra. Un solo objeto para 5 funciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús le dice al paralítico sanado: «Levántate, toma tu lecho y anda». La palabra traducida como lecho es kravatos, una estera barata o un simple jergón de paja. No era una cama ni un colchón. Esa estera enrollada bajo el brazo era toda la posesión con la que aquel hombre se marchaba. El minimalismo no era una postura filosófica, era la realidad física. Segundo, ánforas y tinajas. Las grandes vasijas de barro no estaban simplemente en las esquinas, se enterraban parcialmente en el suelo. La razón, estabilidad térmica. La tierra, a unos 20 o 30 centímetros de profundidad, mantiene una temperatura constante mucho mejor que el aire ambiental. El grano, el aceite y el agua se conservaban en estos recipientes hundidos. Había vasijas distintas para contenidos diferentes. Una para el agua, otra para el aceite de oliva, una para la cebada y otra para el trigo si lo había. En las familias más pobres, 1 o 2 vasijas servían para todo. ¿Recuerdas las bodas de Caná? Juan 2:6 dice: «Y estaban allí 6 tinajas de piedra, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros». Los investigadores señalan que las vasijas de piedra, no de barro, eran raras y costosas. Se usaban porque la piedra no absorbe impurezas, a diferencia de la arcilla cocida. El hecho de que en la casa de Caná hubiera 6 tinajas de piedra ya era señal de cierta prosperidad. Y es precisamente en ellas donde Jesús transforma el agua en vino. Los detalles no son casuales, siempre son precisos. Tercero, la lámpara de aceite, pequeña, de cerámica, con forma de vasija alargada y un pico por donde asomaba una mecha de lino o cáñamo. Daba luz, pero poca, más o menos como una sola vela. Sin embargo, en la oscuridad absoluta de una noche galilea, sin electricidad, sin farolas, sin luna tras las nubes, ese único punto de luz iluminaba toda la estancia. La lámpara no se ponía en cualquier lugar, se colocaba en un soporte o en un nicho en la pared para que la luz alcanzara el mayor espacio posible. Mateo 5:15 dice: «Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». No es una metáfora sobre la luz abstracta del bien, es la descripción exacta de un cálculo doméstico. ¿Dónde poner la lámpara para que sirva a todos y no solo a uno? La dueña de la casa tomaba esa decisión cada noche, pero hay un detalle que casi nadie nota: el aceite costaba dinero. Una familia humilde contaba cada gota. Mantener la lámpara encendida toda la noche era un gasto. Por eso, en las casas pobres, la lámpara se apagaba en cuanto todos se acostaban, o se dejaba con la mecha al mínimo, lo justo para no tropezar si alguien se levantaba.
La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, cobra de pronto un nuevo peso. 5 llevaron aceite de reserva, las otras 5 no. No es solo una metáfora sobre la previsión, es el relato de un problema real de gente real que sabía que el aceite se acaba, y cuando se acaba en medio de la oscuridad es una catástrofe. Cuarto, el brasero, un cuenco de metal o una vasija de cerámica donde ardía el fuego. Era portátil. Su lugar en la casa cambiaba según la estación. En invierno, en el centro del espacio familiar, en verano, cerca de la pared o se sacaba al patio. El brasero era calefacción, cocina y punto de reunión. Y de nuevo, un puente al Evangelio. Juan 18:18. Pedro está en el patio del sumo sacerdote, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. No es un detalle literario para crear atmósfera, es una descripción precisa. Una noche en Jerusalén en abril, tras la Pascua, puede ser realmente fría. Un brasero de carbón en el patio era un elemento estándar. Pedro se acerca porque tiene frío. No se esconde de forma demostrativa. Hace lo mismo que todos a su alrededor, y es precisamente allí, junto a ese fuego, donde lo niega 3 veces. 4 objetos, 4 historias, 4 ventanas al Evangelio que solo se abren si sabes cómo era, de verdad, una casa real. Volvamos a las paredes, porque en ellas se esconde algo totalmente inesperado. Los gruesos muros de piedra de las casas galileas no resolvían únicamente el problema del aislamiento térmico. En ellos se construían nichos, a propósito, de antemano. Durante el proceso de construcción se dejaban aberturas, a distintas alturas, de diferentes tamaños, con diferentes funciones. Los nichos altos, por encima de la estatura de un niño, servían para guardar lo más valioso: monedas, documentos, rollos. En un mundo sin bancos, sin cajas fuertes, sin depósitos de confianza, la pared era la caja fuerte. El valor estaba literalmente dentro de la casa, en el espesor de la piedra. Los nichos medios eran para los utensilios de uso diario: el cuchillo, el cuenco, el pedernal, todo en su lugar, todo a la misma altura, de modo que en la oscuridad se pudiera encontrar lo necesario al tacto, sin encender la lámpara. Los nichos bajos para lo pesado, canastos, herramientas, ollas de repuesto. No se trata de una acumulación caótica de objetos. Es un sistema de almacenamiento meticulosamente pensado en condiciones donde no hay ni un solo armario, ni un solo estante, ni un solo cajón. Ahora bien, Mateo 6:19-20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo. Ladrones minan, en griego diorizo, que literalmente significa cavar a través. No fuerzan la cerradura, no abren la puerta, cavan a través de la pared. Es una descripción técnicamente precisa de un método real de robo. Una pared de adobe o incluso de piedra asentada con mortero de tierra podía ser perforada desde el exterior con suficiente esfuerzo y tiempo. El ladrón experimentado lo sabía. Los objetos de valor están en la pared. Solo hay que dar con el lugar adecuado y llegar hasta el nicho. Jesús no recurre a una imagen abstracta del peligro. Describe un método familiar para cualquiera que alguna vez hubiera oído hablar de un robo nocturno en una aldea, algo que, probablemente, ocurría en cada aldea varias veces por generación. No guardéis tesoros en la pared, porque esa pared puede ser perforada. Esto no es teología, es primero un consejo concreto y después teología. Por fuera, las casas lucían iguales. Es importante entenderlo. Recorrer la calle de una aldea galilea del siglo I y distinguir entre la casa de un rico y la de un pobre era prácticamente imposible. Los mismos muros grises de basalto, el mismo techo plano, una fachada de tamaño aproximadamente similar. La diferencia estaba dentro, y esa diferencia era una cuestión de vida o muerte, no metafóricamente, literalmente, el mortero. Lo primero que determinaba el destino de una casa era la calidad del mortero entre las piedras. En las casas pobres se usaba arcilla mezclada con paja. Funcionaba en la estación seca. Pero Galilea no es un desierto. En invierno allí llueve, a veces con fuerza. El mortero de arcilla se empapaba,
Perdía resistencia. Las piedras comenzaban a desplazarse. La primera señal eran las grietas. Después, la humedad filtrándose por dentro de la pared. Y luego, con lluvias muy intensas, un derrumbe parcial. Las familias que tenían acceso a la cal usaban mortero de cal. Es impermeable. Se endurece de tal forma que, con el tiempo, llega a ser más resistente que la propia piedra. Esos muros se mantenían en pie durante generaciones. La diferencia en la técnica era la diferencia entre una casa que había que reparar cada año y una casa que se podía heredar a hijos y nietos. La madera. Las vigas de madera para los techos eran un bien escaso en Galilea. Allí hay pocos bosques. Una buena viga de olivo o de roble era cara. Los ricos compraban madera de calidad, vigas de madera seca, curada, correctamente orientadas, lo bastante gruesas para soportar el peso de la cubierta de tierra del techo. Los pobres tomaban lo que hubiera, a veces madera verde, aún sin secar, que con el tiempo se deformaba, a veces ramas delgadas que cedían bajo el peso del techo, a veces vigas reutilizadas de construcciones derrumbadas. Un techo así empezaba a gotear al cabo de pocos años. En invierno la casa se filtraba. La familia dormía colocando ollas debajo o cubriendo las esteras con pedazos de tela. La luz. En las casas acomodadas era posible abrir más de un vano de luz en la pared, quizá un pequeño patio interior que aportaba luz natural a las estancias que lo rodeaban. En las casas pobres, un único vano estrecho, o ninguno aparte de la puerta. Imagínese, la única fuente de luz diurna es la puerta abierta. Si la puerta está cerrada, oscuridad absoluta. No penumbra, una oscuridad en la que no se ve la propia mano frente al rostro. De ahí, una vez más, la parábola de la moneda perdida. La mujer enciende la lámpara no por comodidad, la enciende porque, de lo contrario, no se ve absolutamente nada, ni siquiera de día. Las reservas de alimentos. Esta era la diferencia más cruel. Una familia acomodada tenía un granero, una habitación aparte o al menos una buena cantidad de vasijas bien selladas, con reservas para 2 o 3 años. Una mala cosecha, una enfermedad, una sequía, un impuesto imprevisto. Todo eso era superable. Una familia pobre vivía de cosecha en cosecha. Las reservas alcanzaban para unos pocos meses. Una mala cosecha, y la familia empezaba a vender primero las herramientas superfluas, luego las indispensables, después el ganado, y en los casos más extremos, a los hijos como esclavos por deudas. Esto no es una hipótesis, es la realidad documentada de la aldea galilea del siglo I. Conflictos por deudas, pérdida de la tierra, movilidad social descendente, todo ello está registrado tanto en las fuentes judías como en los documentos grecorromanos de la época. Y es precisamente en este contexto donde Jesús pronuncia la parábola del rico que decidió derribar sus antiguos graneros y construir otros mayores. Lucas 12:18. Quienes lo escuchaban entendían perfectamente de qué se trataba. Habían visto esos graneros, conocían a las familias que los tenían y conocían a las familias que no tenían nada. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No es solo una advertencia espiritual. Es la inversión de todo un sistema de valores en un mundo donde los graneros llenos significaban poder y los vacíos, vulnerabilidad. Ahora demos un paso atrás y miremos la casa de otra manera. En la tradición judía del siglo I, la casa no era simplemente una vivienda, era una categoría teológica. En la jamba de la puerta de cada hogar judío se fijaba la mezuzá, un pequeño estuche con un fragmento de la Torá. Deuteronomio 6:9, y las escribirás en las jambas de tu casa. No era un amuleto en sentido mágico, era la marca de un espacio. Esta casa pertenece a un pueblo de la alianza. Cruzar este umbral significa entrar en un espacio donde la Torá es la ley. Cada vez que entraba en su casa, la persona tocaba literalmente la mezuzá con la mano. Era un recordatorio. Vives dentro de la alianza. Jesús creció con ese gesto. Lo realizaba a diario. Al entrar en la casa de Pedro, en la de Simón el leproso, en la de Zaqueo, pasaba cada vez por ese espacio marcado. Y cuando dijo, yo soy la puerta, Juan 10:9, no fue una metáfora casual. La puerta, en el siglo I, es la frontera entre mundos, entre lo público y lo privado.
entre el peligro y la protección, entre lo ajeno y lo propio. Decir, yo soy la puerta, significaba decir, a través de mí se entra al espacio de la alianza, a través de mí protección, calor, pertenencia. Para personas que cada día rozaban la mezuzá en su propio umbral, esas palabras resonaban físicamente. La casa como lugar de manifestación. En los evangelios, la casa es el escenario permanente del milagro. No el templo, no la sinagoga, no la plaza del mercado, la casa de Pedro, la sanación de su suegra, la casa de Jairo, la resurrección de la hija, la casa de Zaqueo, la salvación, una casa en Cafarnaúm, la sanación del paralítico bajado a través del techo, una casa en Emaús, la aparición de Cristo resucitado. No es una casualidad. La casa, en la cultura del siglo I, es el único espacio donde una persona era verdaderamente ella misma. No en público, no en el trabajo, no en el ritual oficial. En casa, auténtico. Jesús entraba con regularidad en ese espacio de autenticidad. No convocaba a la gente a la plaza, no concedía audiencias oficiales, entraba en las casas. Y en ello había un sentido teológico. La encarnación no es la aparición de Dios en un espacio oficial, es la aparición de Dios en un espacio que huele a humo, donde las cabras respiran en un rincón, donde una moneda podía haberse rodado bajo un ánfora. El umbral como decisión. Y he aquí el dato más sorprendente, el que prometí al comienzo. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón, en griego, katalima. Esta palabra suele traducirse como mesón o posada, pero en el siglo I katalima significaba, con mayor frecuencia, simplemente habitación de huéspedes, una parte de la casa privada que los dueños podían ofrecer a los viajeros. Hoy, la mayoría de los investigadores considera que no se trata de un edificio independiente destinado a hospedaje, pandocheion es otra palabra, sino del espacio de huéspedes en la casa de un pariente. Ese mismo término se emplea en Lucas 22:11, cuando Jesús pide un aposento para la última cena. Si es así, la escena de la Natividad adquiere otro aspecto. María y José, con toda probabilidad, llegaron a Belén a casa de los parientes de José. Él era del linaje de David, es decir, de esa ciudad. La casa estaba llena. El censo había obligado a todos a volver a sus ciudades de origen. La habitación de huéspedes estaba ocupada, pero la familia no los echó a la calle. Los acomodaron en la parte principal de la casa, allí donde pernoctaban los animales, allí donde el piso de piedra descendía entre 40 y 60 centímetros, allí donde respiraban las cabras, allí donde el calor venía de sus cuerpos. El pesebre es un comedero para el ganado. Estaba allí no porque José y María fueran vagabundos sin hogar en plena calle. Estaba allí porque ese era el nivel inferior de una casa habitada, donde se guardaban los animales. Dios entró en el mundo no por la entrada oficial, no por la habitación de huéspedes, por el nivel inferior, allí donde había lo más ordinario, lo más corporal, lo más real. Y si uno comprende la arquitectura de la casa Galilea del siglo I, comprende que la natividad no ocurrió afuera, ocurrió adentro, en el calor, en familia, en el espacio más bajo, más concreto, más humano. Deténgase un momento. Hemos recorrido cada elemento de estas casas, el suelo de tierra apisonada, los muros con sus nichos, el techo de tierra y varas, los 4 objetos, la diferencia entre el rico y el pobre, el umbral con la mezuzá, y en cada detalle el Evangelio se ha vuelto más cercano, no porque le hayamos añadido algo externo, sino porque hemos visto en qué mundo concreto fue pronunciado. Jesús no enseñaba desde el vacío, enseñaba desde un espacio que sus oyentes conocían físicamente, cada piedra, cada olor, cada cubo de agua traído al amanecer. Cuando hablaba del cimiento, ellos tocaban la pared. Cuando hablaba de la luz de la lámpara, recordaban la oscuridad sin ella. Cuando hablaba del ladrón que cava a través del muro, sabían qué había exactamente dentro de la pared. Comprender estas casas no es erudición histórica, es otra manera de escuchar, la que tuvieron los primeros oyentes. Y es posible que sea precisamente esa escucha
la que abra lo que hasta ahora permanecía cerrado. Piensa en esto. Al final del Evangelio de Juan, tras la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos en una casa, a puertas cerradas, y lo primero que pronuncia es: paz a vosotros. Vuelve a entrar en una casa, de nuevo a través del umbral, de nuevo allí donde están las personas, no en el templo, no en un campo abierto, no en un espacio oficial, en una casa. Esa imagen no cambió, solo se volvió más profunda. Si este video le ha abierto algo nuevo en el Evangelio, deje un me gusta, no por nosotros, por quienes lo encuentren en su feed y también quieran descubrirlo. Escriba en los comentarios qué detalle le sorprendió más: el techo que abrieron sobre Jesús, el nivel inferior de la casa donde nació Cristo, la moneda perdida en la oscuridad. Su comentario ayuda a que esta historia llegue más lejos. Hasta el próximo video.